La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor, nos vamos a gozar y alegrar en él, amén. Así que a todos bienvenidos, estamos felices de tenerlos aquí, a los que están en casita conectados también, gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, disponer nuestro corazón, amén. Señor, te damos gracias, oh Dios, en esta mañana, por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Eres bueno todo el tiempo, Señor, ante tu presencia con un corazón agradecido delante de ti. Y si usted puede en un momentico ahí expresarle al Señor 2 o 3 razones por las cuales esté hoy agradecido con el Señor y dígale: Señor, hoy te doy gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por el regalo precioso de la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos, de poder adorarte con libertad. Gracias, Señor, también por tu palabra que es vida para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que podamos ser oidores de tu palabra, pero no oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Gracias te damos en este día, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu dirección y tu guianza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a estar cerrando esta serie de temas que estuvimos hablando durante estos domingos, un llamado al arrepentimiento. Y hoy vamos a ver en el último lugar o en el tercer punto la importancia del arrepentimiento. Los domingos pasados estuvimos hablando sobre el arrepentimiento, qué es lo que espera Dios de nosotros, de dónde viene ese arrepentimiento, y hoy vamos a ver esa importancia. Y le invito por favor que usted abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5. Lucas 13, del 3 al 5. Búsquelo por favor, o si está tomando notas. Vamos a leerlo y yo se los voy a leer en una traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 13, del 3 al 5 dice: Jesús estaba hablando y les dice: de ninguna manera, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Amén. Así que Juan el Bautista en su ministerio preparó el camino para el Señor y su tema fue el arrepentimiento. Y Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: si ustedes no se arrepienten, también van a ¿qué? A perecer. El arrepentimiento es una de las verdades fundamentales y una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y en el versículo 3, en esa nueva traducción viviente, dice: y ustedes también perecerán a menos de que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Amén. Quiero hacer especial énfasis en esas dos cosas: que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Estuvimos hablando que el arrepentimiento es ¿qué? A ver quién se acuerda, vamos a tomar la lección. Pero de a uno, porque es que así me aturden, no escucho, no se les entiende por el tapabocas, ¿cierto? Bien, muy bien, es un cambio de actitud, es un cambio de pensar, es volverse del camino de lo que estábamos haciendo mal. La Biblia dice que hay que arrepentirnos de nuestros pecados. A través de su palabra vemos cuáles son esas cosas que le desagradan a Dios y cuáles son esas cosas de las cuales nosotros debemos cambiar, arrepentirnos. Es decir, si yo iba por este camino, ¿qué hago? ¡Pum! Me volteo, doy la vuelta, dejo de hacer ese pecado o dejo de hacer esa práctica que no le agrada a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que no solamente arrepentirse del pecado, sino vuélvanse a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio profundo en nuestro ser. No es solamente dolor o pena o una tristeza que nos da de vez en cuando, sino que debe ser una convicción completa de que yo no quiero hacer lo que le desagrada a Dios. Ahora, ese arrepentimiento tiene que ver con un giro de 180 grados, es decir, si yo estoy aquí, voy por el mal camino, tengo que girarme y volver ¿hacia quién? Hacia Dios. Dice, vuélvanse a Dios.
Muchas personas, de hecho, personas que no son cristianas, se arrepienten, cambian su camino, dejan de hacer cosas que no le agradan a Dios. Por ejemplo, los mormones dejan de fumar, dejan el adulterio, dejan de hacer muchas cosas. Ellos están, ¿qué? Cambiando. Cambiaron, iban por acá, dejaron un mal hábito. ¿Usted conoce alguna persona que no conocía a Dios y dejó un mal hábito? Dejó de fumar, dejó de emborracharse, le era infiel a la esposa y se reconcilió con ella, pero su corazón está lejos de ¿quién? De Dios. Así que el arrepentimiento no es solo dejar de hacer lo malo, sino volverme completamente a Dios. Porque yo puedo dejar de hacer ciertas cosas que moralmente están mal, pero me alejo de Dios. Así que el llamado de Jesús era: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. No es solamente dejar, voy por acá y dejo de hacer eso, ay no, ya no voy a hacer eso, ya no voy a mentir más, ya no voy a serle infiel a mi esposa, ya no voy a fornicar más y ya, pero no busco a Dios, sigo alejado de Dios. Así que ese arrepentimiento debe ser un giro total. Dejo de hacer, le doy la espalda al pecado y me voy ¿hacia quién? Hacia Dios, me vuelvo a Dios, busco la aprobación del Señor, porque mucha gente dirá, y yo sé que usted se ha encontrado con personas así, pero yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no le soy infiel a mi esposa, pero está dejando lo más importante, que es volverse a Dios. Está viviendo su vida bajo sus propias condiciones, lo moralmente correcto, pero lejos del Señor. Así que en primer lugar, de ese punto 3, vemos que la importancia del arrepentimiento es que debe ser genuino, porque sin arrepentimiento es imposible sin la obra del Espíritu Santo. Aquí entra un factor fundamental y es el Espíritu Santo, que obra en nuestro corazón. Y vamos a leer Juan 6, versículo del 7 al 11. Juan 16, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, Jesús también hablando a sus discípulos. Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Consolador, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Miren la obra del Espíritu Santo. Aunque el arrepentimiento genuino, como lo vimos hace 8 días, tiene que ver también con la voluntad, con el intelecto y con el sentimiento, también es una obra del Espíritu Santo. Y dice que ese Espíritu Santo, que Dios mismo es el que va a convencer al mundo de 3 cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Así que si Dios no está en nosotros convenciéndonos, mostrándonos, enseñándonos, el arrepentimiento no será genuino. La palabra de Dios declara que Él nos convencerá. ¿Y cómo nos convence el Señor? A través de su palabra. Cuando usted va a la palabra, lee y dice: uy, yo soy ese que dice ahí. Uy, yo estoy haciendo lo que dice ahí. Y el Espíritu Santo dentro de mí pone ese anhelo, ese deseo. Me dice la Biblia, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, el arrepentimiento es una actitud constante en el cristiano. No es una cosa que yo hago una sola vez. Ah, sí, yo me arrepentí por allá en 1800, yo no hay qué. Ay, como 50 años que me entregué al Señor, allá ya me arrepentí, ya. No, el arrepentimiento debe ser una actitud constante del cristiano. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la tierra somos carnita y huesito, ¿cierto? Vamos a ser inconstantes, vamos a ser débiles, vamos a ser tentados. Por lo tanto, debemos siempre venir ante el Señor con un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios dice en Hechos 11:18: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna.
¿Quién puso ese convencimiento en las personas? El Espíritu Santo. Por eso la Biblia declara, cuando escuches su voz, no endurezcas el corazón. Cuando Dios le hable a usted a través de su palabra, a través de una predicación, a través de una situación, a través de un hermano, no endurezca su corazón, porque es el Espíritu Santo el que le está diciendo, ojo, ojo, cuidado, eso que está haciendo no está bien, ese camino que está tomando se está desviando, esa situación en la que se está involucrando no es agradable delante de Dios. Así que el Espíritu Santo es el que nos guiará delante del Señor. Y Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4, dice la palabra, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante, paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cuántos creen que Dios ha sido muy paciente con nosotros? Por lo menos conmigo. Ha sido demasiado paciente, ¿cierto? Una prueba de ello es que posiblemente muchos de nosotros seguimos haciendo cosas que no le agradan y sin embargo Él nos da el privilegio de la vida. Y sin embargo Él nos da salud. Y sin embargo Él sigue haciendo resplandecer el sol. Pero dice la palabra, ¿no te das cuenta de lo bondadoso que es Dios? ¿No te das cuenta de su paciencia? Y esa paciencia del Señor tiene también un límite. Por lo tanto, dice la palabra que no debemos endurecer el corazón, porque no sabemos cuándo es la última oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Él. No sabemos, en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. Y en esos días que estábamos en un discipulado, le contaba yo a las personas con las que estábamos que cuando estábamos muy pequeños, mi mamá nos ponía esa película del arrebatamiento y cuando la gente se desaparecía y todo, y uno era muerto de miedo, ay, me voy a quedar, me voy a ir para el infierno. Y entonces mi mamá, hay que arrepentirse. Pero ya más o menos en la adolescencia yo decía, no, eso antes de cuando uno vea que ya todo se está poniendo como muy feo, entonces yo ahí me arrodillo y le pido perdón al Señor. Ese era mi pensamiento adolescente, que yo iba a tener tiempo de arrepentirme rapidito. Pero el problema es que no sabemos hasta cuándo tenemos permiso del Señor para estar en esta tierra. Y muchas veces no da tiempo de nada. Así que usted y yo debemos estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros, pero nosotros no debemos ser insensibles. No sé, hay un dicho muy popular que dice que hay gente que se hace el de la oreja mocha, que le hablan y le dicen por un lado y por el otro, y uno, no, conmigo no es. Y es el Espíritu Santo hablando de su corazón, mire, deje este pecado. Mire, deje esta mala actitud, deje de robar, deje de desobedecer. ¿Con quién será? Uy, esta prédica está apenas para Julano y no vino. Y tampoco conectó a la transmisión. No, qué tristeza. Pero no pensamos en quién. En nosotros. Esquivamos la palabra, pero es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. En segundo lugar, la importancia que tiene el arrepentimiento es que antecede a la salvación y es una preparación para esta. Antecede a la salvación y es una preparación para esta. Es decir, que el arrepentimiento viene antes de la salvación y nos prepara para ese encuentro con el Señor. Es necesario arrepentirnos para que Dios nos perdone. Porque si no nos arrepentimos, no alcanzaremos el perdón de Dios. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, en el versículo 37 y 38. Pedro estaba predicando la palabra, exponiendo el evangelio, y dice la palabra en el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Será que Pedro hablaba muy bonito para convencerlos? ¿Será que era la oratoria de Pedro, la forma en que les dijo? ¿Era quién orando ahí? El Espíritu Santo en ellos. Y dice que esa palabra traspasó el corazón y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Pedro le contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados
y volver a Dios. Miren las dos cosas, arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados. El arrepentimiento es una convicción sincera delante de Dios, de pedirle al Señor que nos perdone. Ahora, muchas veces nosotros tenemos más miedo de ser pillados que de ser castigados. Por ejemplo, si alguna de esas cosas que usted hace en secreto, donde nadie lo ve o que nadie sabe que usted está haciendo, alguien se diera cuenta, ¿será que sí se arrepentiría? Hace algún tiempo, escuchaban estos días, hubo un escándalo en Estados Unidos con un presidente que tuvo un escándalo ahí de muchas cosas que pasaron en su intimidad, que tenía un amante, que yo no sé qué, y él todo el tiempo, no, eso es mentira, no. Y cuando empezaron a aparecer los testigos y las pruebas, ahí sí salió, lloró, me arrepiento, ¿pero por qué? Porque se dieron cuenta. Mientras no había pruebas, él decía, no. Y muchas veces somos así nosotros también, ¿cierto? Hasta que no nos encuentran ahí con el pecado, no nos arrepentimos. Y decimos que nos arrepentimos por la pena de que otro se diera cuenta o por la pena de alguien, pero muy pocas veces tenemos en cuenta que los ojos del Señor están en todo lugar y que Él conoce nuestros pensamientos y que Él conoce nuestro corazón, y a veces le tenemos más miedo al hombre que a Dios. Si el pastor supiera, uy, qué pena, si mi mamá, si mi esposa, si mi primo, si fulano de tal, pero hermano, le digo, Dios ya sabe. Y por eso usted y yo debemos volvernos al Señor. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Ahí mismo en Hechos, más adelante en el capítulo 20, en el versículo 21, Hechos 20, 21, dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el arrepentimiento implica volverme al Señor, involucra confesión. ¿Qué es confesión? Venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname este pecado, mi desobediencia, mi infidelidad, mi robo, mis malos pensamientos, mis borracheras. ¿Por qué? Porque, no sé si a ustedes les ha pasado, en las casas sobre todo se presentan los conflictos y uno pone a los niños a pedirse perdón. Va, pídale perdón a su hermanito. Y ese niño ahí, me perdona. Así, como empujado, ¿cierto? ¿Por qué quiere que lo perdone? Ay, usted ya sabe, pero muy pocas veces confesamos, perdóneme, pero no decimos por qué. Así que la Biblia dice que yo debo confesar, si confesares con tu boca. Así que cuando yo vengo delante de Dios, aunque Dios sabe, aunque Dios conoce cuál es su pecado y mi pecado, usted y yo debemos ¿qué? Confesarlo. Señor, esta es mi lucha, este es mi pecado, estoy pensando mal, me quiero robar tal cosa, hice un desfalco en la empresa, no estoy dando lo que te corresponde, me voy a ir para tal lado, estoy tentado en tal situación. Debemos ¿qué? Confesarlo. Pero la Biblia también habla de la restitución. La restitución. Vamos a ver dos pasajes, uno en Éxodo capítulo 22 y otro en Lucas 19. Que es la aplicación de ese versículo de Éxodo 22. En Éxodo 22 del 1 al 4, el Señor le está dando las leyes a sus hijos, al pueblo de Israel, y estará diciendo, si pasa tal cosa, ustedes deben hacer tal otra. Y dice la Biblia en Éxodo 22 del 1 al 4, si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Versículo 2, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada de una casa durante el enfrentamiento, se matan a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable del asesinato, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón es culpable. El ladrón que sea capturado
pagará la cantidad total de lo que se haya robado. Y si no puede pagar, se venderá como esclavo para pagar lo robado. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos restituir cuando pedimos o nos arrepentimos. Es decir, yo cometí un pecado, me robé eso, desfalqué en la empresa, me llevé lo que no era mío, tengo que devolver. No es solamente decir, ay sí Señor, perdóname, y con toda la plática aquí guardada. Ay sí Señor, no lo vuelvo a hacer, pero tengo las cosas todavía en mi poder. Debo restituir. Lo mismo que si yo deshonro a alguien, digo un chisme, hago alguna calumnia de una persona, ay sí Señor, perdóname por haber hablado mal de fulana. ¿Y cómo va a restituir? Vaya, de la cara y diga, lo que dije era mentira. Vuelva y restituya la imagen de esa persona a la que usted dañó. Si usted ofendió a alguien, le desobedeció a su papá, le gritó, lo trató mal, ay sí, perdóneme, pero ¿qué más tiene que hacer? Restituya, trátelo bien, compórtese. La Biblia dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Un pastor en una predicación ponía un ejemplo de una persona que fue descubierta siendo infiel con su secretaria en la empresa. Y entonces cuando se dieron cuenta, porque él estaba calladito, cuando se dieron cuenta, entonces él lloró, se arrodilló, pidió perdón, dijo que se arrepentía, sí, perdóneme por favor. Y bueno, pidió al Señor y a los meses llamaron para hacerle seguimiento, a ver cómo iba. Llamaron a la esposa, fulana, ¿cómo va su esposo? No, ¿usted sí cree que él se arrepintió? ¿Cómo así? Pero si él lloró y dijo que se arrepentía y todo, pero es que no ha despedido a la secretaria, tiene la misma secretaria. Entonces, los frutos del arrepentimiento es ¿qué? Un cambio total. Yo no puedo decir que me arrepiento de hacer tal cosa y sigo en la misma situación, y sigo en el mismo lugar o haciendo las mismas cosas. Así que yo debo restituir. Y Lucas 19, del 8 al 9, nos da un ejemplo de un hombre que se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, él se arrepintió, pero ahí mismo salió a restituir. Y este es Zaqueo. Dice, mientras tanto Zaqueo se puso en pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Mire el cumplimiento de lo que estaba en Éxodo. Lo que él se había robado, le subió un poquito más a los impuestos que tenían que pagar. Y dice que le iba a devolver 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Así que no es solamente confesar, sino restituir, cambiar por completo de actitud, volverme al Señor. Zaqueo dijo, yo estafé, yo robé a esas personas, tenía que cobrarles una plata y les cobré otra, tenía que hacer esto y les hice mal, pero voy a restituir. Así que usted y yo tenemos que decirle, Señor, quiero no solamente arrepentirme, volverme a ti, sino restituir a aquella persona a la cual he dañado con mi pecado, a la cual he dañado con mi maldad. Es importante entonces que nosotros tengamos una actitud constante de arrepentimiento. No es sentir un poquito de tristeza, ay sí, es que me siento como tan mal. Creo que Mauro lo decía en estos domingos, no es remordimiento, porque una cosa es el remordimiento es, uy, la embarré, uy, yo por qué hice eso, pero no hay un cambio, a los 8 días otra vez, y por ay, no, ¿cierto? Muchos nos pasa con la comida, uy, ¿por qué me comí todo eso? Qué remordimiento, y al otro día vuelvo y como igual. Entonces, debo tener es una actitud de ¿qué? Arrepentimiento. Algunos se arrepienten porque los pillaron, pero no es un arrepentimiento genuino, porque cuando tengan la oportunidad de volverlo a hacer, lo vuelven a realizar. Así que hay que tener es un arrepentimiento sincero. Mire lo que pasó con David.
La Biblia dice que a David el Señor lo confrontó. Le dijo, usted está pecando. ¿Y qué hizo David? ¿Yo? No, es que fue Julano, porque somos muy buenos para sacar excusas, ¿cierto? Ay, no. Adán lo primero que le dijo al Señor cuando lo confrontó fue, la mujer que tú me diste. Y a veces le echamos la culpa de nuestro pecado a otra persona. Es que ese hombre me llama, me insinúa, es que me tienta, es que dejan las cosas ahí, yo con esta necesidad en mi casa tan horrible, es que se tiene mucha plata y yo la necesito. Siempre buscamos una excusa, pero David no lo hizo así. Dice la Biblia que él confesó, se arrodilló, se humilló y dijo, sí, he pecado contra el Señor, sí, he hecho lo malo, sí, me arrepiento. Así que la invitación para que nosotros hoy digamos, Señor, vengo a humillarme delante de ti. No hay justificación para nuestro pecado, no hay justificación. Simplemente somos ¿qué? Rebeldes a la palabra de Dios. Pero el Señor es amplio y misericordioso para perdonar. Y si usted y yo venimos a Dios con un corazón sincero, Él nos perdonará. Amén. Esa es la hermosa promesa que tenemos del Señor. Ahora, es importante tener en cuenta que aunque yo me arrepienta, no quiere decir que las consecuencias de ese pecado se anulen. Yo me arrepiento delante de Dios, Dios me perdona, pero la consecuencia de ese pecado tiene que ser pagada, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero Dios nos dará la fuerza para soportar las consecuencias. Por ejemplo, David se arrepintió, se humilló ante Dios por su pecado, por haber ido a acostarse con una mujer que no era su esposa y ella era casada, la dejó embarazada, mandó a matar el esposo de ella, mejor dicho, se arrepintió de todo eso. Sin embargo, las consecuencias de su pecado siguieron muchos años después. El hijo que esperaba murió, en su casa hubo conflictos, un hijo se rebeló, violaron a una hija suya, ¿a consecuencia de qué? Del pecado. Pero Dios lo fortaleció para afrontar esa consecuencia. Tal vez usted y yo hemos pecado delante de Dios y las consecuencias seguirán. Por ejemplo, una persona que roba, que trafica, y la consecuencia es que posiblemente tendrá que pagar y hasta con cárcel, pero el Señor allí lo fortalecerá para que sea hallado fiel. Si usted ha pecado, puede que las consecuencias vengan y vendrán a su vida, pero la promesa de Dios es que si nos arrepentimos, Él nos dará la fuerza para afrontar esa situación. Es el llamado que Dios nos hace hoy y posiblemente pueda ser el último llamado de muchos de nosotros. Así que no endurezcamos el corazón, abramos nuestro corazón a Dios y digámosle, Señor, quiero volverme a ti, no solamente dejar de hacer las cosas por una buena o sana costumbre, sino volvernos al Señor de todo corazón. Amén. Así que finalmente podremos decir que el arrepentimiento es más que una confesión, más que palabras, es mucho más que lamentarse o sentirse culpable, ay, qué cosa tan horrible. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad y es estar dispuesto a dar la espalda a los pecados. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. ¿Cuántos queremos alcanzar la misericordia de Dios? Amén. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Así que yo le invito a que oremos, cierre sus ojitos ahí un momento delante de Dios. Piense si el Señor ha hablado a su corazón. Examine su vida un momento y dígale, Señor, examíname. Espíritu Santo, muestra lo que hay en mi corazón. ¿Cuál es ese pecado, esa actitud, esa palabra, ese pensamiento, esa situación que me está apartando de ti, que me está llevando a pecar? Y hoy venga a la gracia. La Biblia dice que acerquémonos pues confiados ante el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Acérquese a Dios esta mañana, es la oportunidad que Dios le está dando de volverse a Él. Confiese su pecado, arrepiéntase de corazón y dígale, Señor, confieso mi pecado, mi maldad.
delante de ti, Señor, y te pido perdón. Límpiame de mis pecados, límpiame de mis culpas, Señor. Lávame de mi maldad. No quiero seguir pecando, Señor. Tengo una lucha en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos. Tengo una lucha con esta persona, con esta situación. Hoy, Señor, te pido perdón. Ayúdame a vivir en santidad. Quiero volverme a ti. Quiero volver mis ojos a ti, Señor. Fortaléceme. Dame la fuerza para seguir adelante, oh Dios. Y si debo enfrentar las consecuencias de mi pecado, Señor, ayúdame a superar esto, Señor. Ayúdame a vencer de tu mano, Padre. Y que también, oh Dios, si debo restituir a alguien por el mal que le he causado, Señor, yo pueda hacerlo hoy. No quiero endurecer mi corazón a tu palabra. Oh Dios, y yo oro por mis hermanos y por mis hermanas. Oro por cada uno de los que está aquí, de los que nos oyen desde sus casas, para que tú nos convenzas a todos, Señor, de juicio, de pecado, de justicia, que podamos volver hoy nuestros corazones a ti, Señor. Mira el que está luchando, mira el que se siente culpable, el que se siente indigno, el que siente que no merece estar en tu casa, Señor, pero tú hoy lo vuelves a llamar con cuerdas de amor y vuelves a decirle que hay oportunidad, que hoy es una nueva oportunidad para volvernos a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por el regalo inmerecido de la salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos das de volver a ti, Señor. Ayúdanos siempre a caminar mirándote a ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos, el Señor les guarde, les deseamos un feliz día para todos, que estén muy bien. Recuerden que salimos en orden de atrás hacia adelante, evitando las aglomeraciones. También apasionados por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios. Dios ama y bendice al dador alegre. Si deseas aportar voluntariamente, comunícate al 311-7636-228 o a través de nuestras redes sociales. Los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana te invitamos a orar con nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar tu día. Adoremos juntos al Señor. Los esperamos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra transmisión semanal. Y los domingos a las 9 de la mañana nuestro servicio dominical. Únete a través de nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Los jueves a las 7 de la noche